bienvenidos y bienvenidas. En este vídeo vamos a hablar de ciertos ángulos especiales que tienen nombres especiales y que tienen la característica de que guardan relación sus razones trigonométricas. Y la vamos a deducir a partir de la circunferencia trigonométrica. Vamos a ver el primer tipo de ángulo, que se llaman ángulos complementarios. Ellos son especiales en cuanto a que si sumamos los dos ángulos nos da un ángulo de 90 grados. Alfa más beta igual a 90 grados. Si lo dibujamos en nuestra circunferencia trigonométrica, el ángulo alfa será este de aquí, que podemos perfectamente localizar su seno y su coseno como cateto opuesto y cateto contiguo. Recuerda que la circunferencia trigonométrica tiene radio en la unidad y que directamente el seno del ángulo es la altura del triángulo del que forma parte y cuyo valor es la longitud del cateto opuesto. El cateto contiguo corresponderá con el coseno de alfa. En el caso del 90 menos alfa, que le hemos llamado que es el ángulo beta, si tú despejas de aquí beta nos quedará 90 menos alfa, fíjate que el triángulo está acostado, es decir, está justo al revés. Sin embargo, este ángulo tiene un seno que es el cateto opuesto, que sería este de aquí, y tiene un coseno que será el cateto contiguo, que será este de aquí. A la vista podemos ver una relación entre ellos. Vemos que esta longitud es la misma que esta, es decir, que podemos sacar la relación de que el seno de 90 menos alfa es igual al coseno de alfa. Por otro lado, vemos que esta longitud de aquí es igual a esta longitud de aquí, es decir, que el coseno de 90 menos alfa es igual al seno de alfa. Por último, si queremos obtener una relación entre sus tangentes, lo que haremos será dividir el seno de 90 menos alfa entre el coseno de 90 menos alfa, que nos dará el coseno de alfa entre el seno de alfa. Y esta era la expresión, que recuerda que habíamos visto en otros vídeos, de la cotangente de alfa. Vamos a ponerlo un ejemplito práctico para dejarlo un poquito más afianzado el conocimiento. Tenemos que la tangente de 18 es 0,32 y tenemos que calcular las razones trigonométricas del ángulo 72. Lo primero que tenemos que comprobar es que estos dos ángulos sean complementarios. Si los sumamos nos da 90 grados. Necesitaremos, por tanto, calcular el resto de las razones trigonométricas del ángulo 18 grados para poder después calcular las de 72. ¿Cómo los calculamos? Pues en la calculadora es muy sencillito de trabajar. Simplemente si queremos calcular el seno de 18, lo que haremos será pulsar la tecla del seno y el valor 18. Al igual y tendremos el primer valor. Si queremos el coseno, pues haremos lo mismo. Coseno de 18 le damos al igual y obtenemos 0,951. Si quisiéramos la tangente, que no la necesitamos, pero bueno, pues si alguna vez la necesitas, pues pulsas tangente del mismo valor, igual, y tendríamos. Y vamos a calcular también la cotangente, que la vamos a necesitar para las formulitas que hemos visto en la diapositiva anterior. La cotangente de un ángulo es el valor invertido de la tangente, es decir, 1 partido de 0,325, que nos da 3,08. Una vez que tenemos calculado todas las razones trigonométricas que necesitamos del ángulo de 18 grados, vamos a por las de 72. Decíamos que el seno de 90 menos alfa era el coseno de alfa. En nuestro caso, el seno de 72 será el coseno de 18. Como el coseno de 18 es 0,951, pues aquí lo tenemos. Por otro lado, el coseno de 90 menos alfa es el seno de alfa. Esto lo hemos visto en la diapositiva anterior. Y el seno de alfa es 0,309. Por tanto, el coseno de 72 es 0,309. Y por último, la tangente de 90 menos alfa es igual a la tangente de alfa, con lo que la tangente de 72 es la cotangente de 18, que son 3,08. Otros angulitos que tienen nombre propio y que guardan una relación, sus razones trigonométricas son los ángulos suplementarios. Los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados. Aquí tenemos alfa y aquí tenemos lo que se llamaría 180 menos alfa. Si los dibujamos en nuestra circunferencia trigonométrica, podemos apreciar que si este es el ángulo alfa, el ángulo 180 menos alfa es este. ¿Por qué? Fíjate que si yo esto lo giro, este ángulo, que es el mismo que esto, le estaría sumando alfa, por lo tanto sería 180. Localicemos sus razones trigonométricas, seno y coseno. En el caso del alfa es fácil, cateto opuesto, cateto contiguo. En el caso de 180 menos alfa, nosotros tenemos que fijar en este triangulito que nos queda aquí. Por lo tanto, este será el seno de 180 menos alfa y la base del triángulo será el coseno de 180 menos alfa. A la vista podemos ver que el seno de 180 menos alfa es igual al seno de alfa. Ya tenemos la primera relación. Que el coseno de 180 menos alfa es del mismo valor que el coseno de alfa, pero está cambiado de signo porque recuerda que aquí está situado de cero, aquí están los positivos del coseno y aquí están los negativos del coseno. Luego la relación es simplemente opuesta. Y para la tangente, igual que hemos hecho en los ángulos complementarios, seno entre coseno, que corresponderá a seno entre menos coseno, con lo cual el resultado será menos tangente. Vamos a por un ejemplito. Aquí tenemos el ángulo de 335 grados y nos pide que calculemos las razones trigonométricas de este ángulo asociándolo
a 1 correspondiente agudo, es decir, a 1 del primer cuadrante. Luego nuestro primer objetivo es calcular cuánto vale este ángulo alfa. Puesto que sabemos que son suplementarios, porque este valor sumado aquí, lo ves, daría 180, podemos decir que alfa será 180 menos 135, es decir, 45 grados. Aquí te pongo la relación que hemos visto en la diapositiva anterior entre las relaciones trigonométricas de estos dos ángulos suplementarios. Y te pongo también cuáles son los valores de las relaciones trigonométricas del ángulo de 45 grados. Lo hemos visto de forma teórica en un vídeo anterior, y si no, pues si lo metes en la calculadora, te va a dar como resultado 0,707 o algo parecido, el coseno igual y la tangente 1. Bien, pues apliquemos los conocimientos que hemos visto sobre ángulos suplementarios. El seno de 135, que es 180 menos alfa, que se corresponderá con el seno de 45. Veis que la relación es la misma. Por lo tanto, el seno de 135 será raíz de 2 partido por 2. El coseno que se corresponde cambiado de signo. Por tanto, será menos el coseno de 45, lo que nos dará menos raíz de 2 partido por 2. Y las tangentes también son iguales, pero cambiadas de signo. Por tanto, esta tangente será de menos 1. Otros angulitos que tienen también nombre propio, los ángulos que difieren 180 grados. Es decir, que si yo tengo un ángulo alfa y le sumo 180 grados, este ángulo que le llamo beta será un ángulo que difiere 180 grados con el primero. Vamos a dibujarlos en nuestra circunferencia trigonométrica y analicemos en los triangulitos que nos forman cuáles son sus razones trigonométricas. Seno y coseno de alfa es fácil. Y aquí tenemos este triangulito que nos forma el 180 más alfa, donde el seno será el cateto opuesto y el coseno será el cateto contiguo. Y vemos la relación entre los senos que son iguales, pero cambiados de signo, entre los cosenos que son iguales, pero cambiados de signos. Y como la tangente es el cociente de seno y coseno, en nuestro caso será de menos seno de alfa y menos coseno de alfa, como menos entre menos es más, pues las tangentes también van a coincidir. Aplicado un ejemplito. Tenemos las razones trigonométricas del ángulo 240 grados y lo vamos a asociar a su correspondiente agudo, es decir, a su correspondiente en el primer cuadrante. El correspondiente en el primer cuadrante será aquel al que le restemos 180 grados. Es decir, 240 menos 180 que nos da 60 grados. Recordemos la relación entre las razones trigonométricas que acabamos de ver. Y recordemos también que los valores de las razones trigonométricas del ángulo de 60 grados, que supone que son conocidas, son esas de aquí que la hemos calculado teóricamente en un vídeo anterior y si no en la calculadora, que te va a dar 0,8 y pico, esto será 0,5 y esto será 1,73. Visto esto y tomando estas relaciones, como los senos han de ser iguales pero cambiados de signo, pues nada, será menos raíz de 3 partido por 2. Los cosenos iguales pero cambiados de signo serán menos un medio y las tangentes exactamente iguales pues será raíz de 3. Último tipo de ángulo que vamos a nombrar con nombre propio van a ser los ángulos opuestos. Los ángulos opuestos son aquellos que comparten el vértice del ángulo, pero uno es positivo y otro negativo. Es decir, tiene el mismo valor, pero positivo o negativo. Por eso le llamamos beta igual a menos alfa. Es decir, si este es de 45, pues este será el menos 45. En nuestra circunferencia trigonométrica dibujamos alfa y sus razones trigonométricas seno y coseno. En este de aquí, en el menos alfa, el seno será el cateto opuesto y el coseno será el cateto contiguo. ¿Qué vemos con facilidad? Pues que los senos son iguales pero cambiados de signo, que los cosenos son exactamente iguales y que las tangentes, si dividimos seno entre coseno, nos quedará menos seno entre coseno, por tanto menos tangente, es decir, la misma pero cambiado de signo. Con un ejemplito, el de 342 grados asociándolo al correspondiente agudo. Aquí tenemos 342. Este sería nuestro ángulo agudo correspondiente, que correspondería al ángulo de 360 menos 342, que nos da 18 grados. Este será 18 y el 342 lo nombramos como menos 18. Con la relación entre las razones trigonométricas de estos ángulos opuestos y yo lo he obtenido de la calculadora, las razones trigonométricas del ángulo 18 grados, podemos sacar las del ángulo de 342 porque los senos son iguales pero cambiados de signo. Los cosenos son exactamente iguales, por tanto 0,95, y las tangentes son iguales pero cambiados de signo, por tanto menos 0,32.